Hola, muy buenos días a todos. Soy Marisa Borràs, os saludo. Vamos a esperar, si os parece, todavía unos minutos para que se acaben de incorporar los diferentes asistentes. En este momento somos 25 y vamos a esperar unos segundos. Gracias por estar ahí. Hola a todos. Soy Marisa Borràs, responsable de marketing y comunicación en Brento Store, y hoy voy a ser la encargada de conducir este webinar. Estábamos esperando unos minutos para que se acabara de incorporar todo el mundo, pero aprovecharé para daros la bienvenida. En este momento, antes de nada, en nombre de Brento Store, os queremos agradecer vuestra participación en este webinar que hemos organizado de la mano de Combol. A partir de aquí, iniciaremos la sesión. Antes de nada, y después de daros la bienvenida, os voy a mostrar un poco el guión de esta sesión. Haremos la presentación del webinar, que en este caso la estoy haciendo yo, y os haré una pequeña introducción sobre Brain2Store y sobre el motivo de organizar esta serie de webinars. Después daré paso a nuestro ponente, Juan Erruzo, Senior Pre-Sales e ingeniero preventa de Combol. Nos hará la presentación de Combol sobre la problemática actual que hay con los datos de Office 365 y cuál es la ayuda que nos ofrece Combol. Después daré paso a Jordi Pérez, nuestro director, para organizar un poco las preguntas que podéis a partir de este momento ir dejando en la sección que veréis que tenéis en la sección de preguntas. Las iremos recogiendo e intentaremos después dar respuesta a todas vuestras inquietudes. Y después de ello daremos por finalizada esta sesión. Así que sin más dilación, y si os parece, iniciaremos el webinar. Antes de nada y después de daros la bienvenida, queremos explicaros un poco la reestructuración que hemos hecho de la marca de Brain2Store. Aquí veréis el que nosotros llamamos el universo de Brain2Store, nuestra marca principal que ya conocéis y que hemos rediseñado para mejorar nuestras acciones comunicativas. Como veréis, hemos definido una serie de submarcas que se dividen por las áreas de trabajo y cada sección dispone de su propio código cromático.
muchos de vosotros recibiréis presentaciones o diferentes documentos con el logo de B2Premise o el logo de B2Cloud, B2 Services y el apartado donde estamos ahora, que estamos en B2 Cloud. Así que bienvenidos a este club. Este club es un espacio de encuentro para clientes de Brain2Store. Aquí os ofrecemos una atención complementaria, organizamos diferentes acciones formativas, informativas y, por qué no, también lúdicas. Eventos, presentaciones, formaciones técnicas, workshops. Brain2Store quiere ser vuestro prescriptor de IT y para ello pone a vuestra disposición a todo su equipo de profesionales especializados en diferentes áreas. Ahora, en estos delicados momentos que estamos viviendo, hemos dado un paso al frente y con esto os ofrecemos todo el soporte y la información que creemos que puede ser de utilidad para vuestros proyectos. Como prueba de ello, hoy os presentamos este webinar que forma parte de una serie de eventos virtuales que estamos trabajando y desarrollando para poner a vuestra disposición. El objetivo es tratar de ayudaros así a solucionar cualquier duda que podáis tener sobre las diferentes soluciones y tecnologías que utilizáis. Al final de todo esto, Brain2Store está para ofreceros las soluciones y los servicios idóneos que os ayudan a optimizar la gestión de vuestra infraestructura IT. Sin más dilación, voy a dar paso a Juan Herruzo, ingeniero preventa y formador de Combol en Arro, y no sin antes animaros, como os he dicho antes, a que nos pidáis información, nos lancéis preguntas sobre cualquier tema que os interese. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Voy a dar paso a Juan. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Marisa, y muchísimas gracias, Brain, por esta magnífica oportunidad de poder compartir un rato con vuestro club de clientes y darnos la oportunidad de poder enseñaros cómo Combol o cómo con Combol podemos aportaros y ayudaros a todos vosotros a cumplir con todas las necesidades respecto a la gestión y protección, sobre todo de la suite de Office 365, entre otras, ¿no? Bueno, como bien me ha presentado Marisa, bueno, mi nombre es Juan Herruzo, soy responsable ingeniero preventa y además formador oficial de Combol para España. Y la agenda que os voy a presentar, pues bueno, vamos a hablar un poquito vamos a ponernos todos un poco cara, aunque bueno, ya Microsoft ya lo conocéis más que de sobra, pero a lo mejor no tenéis muy claro cómo es el offering que hace en esta parte de la suite. También hablaré un poquito de Combol, hablaremos de cuáles son esos retos o esa problemática que podéis tener cuando se afronta una solución o se aborda una solución como es la de Office 365, referente a lo que sería vuestra parte de responsabilidad, que se llama la responsabilidad en el cloud y esa protección. Os contaremos un poquito también qué es lo que nosotros podemos hacer para poderos ayudar con estos retos que os hemos contado antes, y os daremos alguna que otra pincelada para que al final veáis que elegir Combol es una solución acertada y que os va a aportar todo el valor que necesitáis. Sin más dilación, empezamos con la presentación. Y bueno, ¿qué es Microsoft? Bueno, Microsoft entiendo que todo el mundo le conoce. Microsoft es los gigantes y referentes del IT a nivel mundial, pero a lo mejor todo el mundo ha oído hablar de la suite de Office 365, que ahora se llama Office 365, pero que a partir del 21 de este mes empezará a llamarse Microsoft 365, ¿vale? Es decir, que van a cambiar de nombres y es algo que está en constante, continuo cambio, ¿vale? Y que es un servicio que se ofrece por suscripción licenciado por cada usuario al mes, ¿vale? Es un pago por uso.
Existen determinadas versiones que están catalogadas en lo que se refieren a la letra E de Enterprise para empresa o la letra A para Academic, es decir, para centros y formación, y con distintas funcionalidades pues, para todo lo que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo y la productividad diaria. Es una herramienta completa, end-to-end, en lo que se refiere a la productividad, ¿no? Y ofrece distintos servicios. Ofrece los servicios básicos que estarían en los planes E1 o A1 en el caso formativo. Ofrece el servicio E3, que es exactamente L1 más toda la parte del Office en versiones de escritorio y temas de autodescubrimiento para usuarios, cifrado. Y ya el plan más Enterprise, que es el E5, ¿vale? En el cual ya tenéis pues ya funcionalidades más avanzadas de gobierno del dato, protección contra intrusiones, el Power BI, de analítica avanzada, servicios de audio, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo del plan que se adapte mejor a vuestra empresa, pues necesitaréis, o las necesidades que tengáis, pues será un plan u otro para cada uno de vuestros usuarios corporativos. Y bueno, esto es un poco la parte de servicios, por ponernos un poco en lo que es en contexto, ¿no? La parte de Microsoft. Referente a la parte de Commvault, Commvault a lo mejor no es tanto, no es tal el conocido, no es tan conocido como Microsoft, evidentemente, ¿vale? Pero sí que contaros un poco y daros un poco la presentación de esta compañía, que no es una compañía que haya salido de la nada o haya salido hace 2 días, es una compañía que tiene más de 2 décadas de antigüedad, que es una compañía que es financieramente sólida y sin deuda, no es una startup que esté empezando a repuntar, es una empresa que tiene ya mucho asentamiento, una base de clientes muy grande a nivel mundial y un crecimiento 100% orgánico y que el año pasado, por ejemplo, ya se adquirió una compañía, ¿vale? Para temas de soluciones de almacenamiento. Pero lo importante de todo esto, aparte de ser una compañía ya con un recorrido, es que si os gusta analizar lo que dicen, o os gusta ver lo que dicen los analistas de las compañías de IT a la hora de elegir una solución, pues bueno, pues uno de los principales analistas, como puede ser Gartner o IDC o Forrester, entre otros, pues nos lleva poniendo 8 años consecutivos como el líder de todos los líderes de ese cuadrante mágico de Gartner, ¿vale? Y 8 años consecutivos. Entonces, pues bueno, es una referencia bastante buena a la hora de elegir una solución y la otra es esta otra. Que tenemos un ratio, podemos jactarnos de tener un ratio de un 98% de satisfacción con nuestros clientes, ¿vale? Referente a lo que ofrece Commvault para Office 365 a la hora de integrarnos, bueno, Commvault tiene una alianza de casi desde el principio con Microsoft, es una alianza muy potente entre ambos fabricantes, trabajan de la mano siempre para sacar esas soluciones. De hecho, hay veces que antes de que saque Microsoft una solución de manera pública, Commvault ya tiene esa matriz de soporte para poder protegerlo o para poder gestionar esa solución, porque trabajan, como os digo, a nivel de desarrollo de la mano. Y bueno, Commvault para Office 365, pues lo que os está ofreciendo es una única solución para que podáis gestionar, para que podáis proteger, para que podáis acceder a vuestros datos y para que podáis tener la seguridad de que estamos realizando correctamente el cumplimiento normativo para estos datos, ¿vale? Y además os va a poder ayudar a migrar, a la hora de migrar, a la hora de hacer migraciones desde entornos más tradicionales de on-premise a este servicio de nube, a poder proteger y obtener un valor adicional en esta inversión que al final se está haciendo en pasar a este servicio a Office 365 o tenerlo ya en Office 365. Hablemos un poco de lo que se refiere a la protección y la responsabilidad y el por qué tengo que coger y proteger Office 365 si ya está en la nube, si ya me lo da Microsoft. Esas leyendas y esos mitos que se oyen, ¿vale? Y que al final, pues bueno, pues yo quiero aquí mostraros un poquito, poner un poco las bases para que tengáis claro, por lo menos, a la hora de decidir qué es lo que queréis hacer. Microsoft Office 365, si hablamos de la responsabilidad de lo que os ofrece Microsoft versus la responsabilidad que caería de vuestro lado,
Al igual que cualquier sistema hiperescalar o nube hiperescalar, toda la parte de infraestructura, la responsabilidad de gestión y de administración y de actualización y de todo lo que se refiere a esa infraestructura recae sobre Microsoft, ¿vale? Al final es el que da el servicio. En lo relativo a la identidad y al acceso hacia ese servicio, esa responsabilidad recae en ambas partes. Evidentemente, la responsabilidad de acceso a esos sistemas de manera física y a la hora de gestionarlos será de la parte de Microsoft, y a la hora del acceso a nivel de permisos a esas aplicaciones será vuestra. Pero es importante también tener en cuenta que la responsabilidad relativa a lo que se refiere a los datos en sí, esa es vuestra responsabilidad. Microsoft no se hace responsable de esos datos, sois vosotros, ¿vale? Por lo tanto, no se está cubriendo, pues, por ejemplo, si vosotros vais a necesitar una recuperación rápida y fácil de elementos y carpetas, eso no lo va a cubrir, o no va a dar funciones para que podáis buscar en contenido que incluso hayáis podido eliminar, o no os va a ayudar de una manera sencilla a que podáis recuperaros ante un ransomware o que se os corrompa el correo, ¿vale? O a segundas retenciones que estén fuera de esta nube, ¿vale? Son responsabilidades que hay que tener claro en qué lado de la balanza caen. Microsoft Office 365, como os he contado antes, lo que permite es que vuestra empresa funcione en cualquier lugar, en cualquier momento, trabaja desde donde quieras, ¿vale? Con una infraestructura que no os hace incurrir a vosotros en costes porque la pone Microsoft, minimizando esa huella en vuestras instalaciones y evidentemente que vuestros administradores de TI pues los liberéis, ¿no? Y vuestros recursos también. Pero claro, Microsoft lo que aloja es la infraestructura. Lo que no te va a reemplazar referente a lo que se refiere a la responsabilidad es de que tú tengas una copia de los datos de tu correo electrónico, donde sea. Eso lo veremos luego, ¿no? Esa responsabilidad de tener un backup o tener una copia de tus datos por temas de cumplimiento normativo, por ejemplo, esa responsabilidad es tuya, no es de Microsoft. Con Office 365, si volvemos a la misma foto, un poco hablando de que estábamos hablando antes, con Office 365 los datos son suyos, son de ustedes. Los datos son de ustedes. Ustedes sois los que controláis los datos y los que la responsabilidad de protegerlos es vuestra. Bueno, pues con esta solución de Commvault para Office 365, lo que estamos eliminando es el riesgo de que podáis perder acceso a estos datos. Les estamos garantizando esa disponibilidad para estos usuarios, ¿vale? Para que no perdáis ningún tipo de dato y no podáis tener ningún tipo de problema. Y a la vez tengáis todo gestionado. ¿Cómo es un poquito más en detalle la solución de Commvault para Office 365? ¿Cómo podemos ayudaros a cumplir todo esto o ayudaros con estos problemas? Pues bueno, yo voy a enseñar algunos casos de uso que explican el por qué se necesita tener un backup de Office 365. Aparte de por la parte de la responsabilidad, que os he contado antes, de que es vuestra responsabilidad el dato, ¿vale? Muchos me han preguntado, muchos clientes me han dicho, pero si yo lo tengo ahí, ya me lo protege Microsoft. Vale, pues yo les he dicho, vale, pues os voy a contar algunos casos por los que vais a necesitar tener un backup de Office 365. Uno de ellos es la eliminación accidental. La eliminación accidental de correos o de usuarios o de documentos de un SharePoint, que puede ser mi intranet, mi web corporativa, ¿vale? Ese tipo de cosas que además luego me pueden pedir por auditorías. Porque en mi compañía haya confusión o haya vacíos en la política de retención que tengo que tener de datos, por ejemplo, sensibles, correos que he intercambiado con mis clientes, con facturas, con lo que sea, y que luego me puedan pedir por auditoría y resulta que no los tenga y puede haber vacíos, ¿no? No estamos ninguno exento de que haya personal interno malintencionado o empleados que se marchan por determinadas circunstancias y que puedan intentar dañar a mi compañía o perjudicar a mi compañía, ¿vale? Y evidentemente, ya no digo internamente, sino también amenazas externas. Ninguno está exento de
amenazas externas como son las que están a la orden del día de hoy, como son toda la parte de hacking, malwares, ransomwares, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué puedo necesitar tener un backup de Office 365? Pues bueno, ante una interrupción, lo importante es poderme recuperar en tiempo y forma, ¿vale? Y digo una interrupción porque Microsoft lo que te va a dar es una alta disponibilidad, pero si necesitas recuperar hacia atrás en el tiempo por cualquier problema, necesitas poder hacerlo rápidamente. ¿Por qué digo, o si comparamos un poco lo que me está ofreciendo Microsoft o cómo trabaja Microsoft? Al final Microsoft lo que está utilizando son snapshots, son fotos, ¿vale? Y copias o réplicas de sus datos, ¿vale? Entre distintas ubicaciones o distintos almacenamientos. Commvault lo que está utilizando son copias aisladas e independientes de esos datos. ¿Qué quiere decir? Lo que me está dando Microsoft es una foto en el tiempo real que está replicando en el mismo tiempo y en tiempo real, dando el mismo acceso en otro sitio. Por lo tanto, esto quiere decir que si aquí se me corrompen los datos, me entra un ransomware, me entra un virus o lo que sea, estoy replicando esto, ¿vale? Sí, tengo 2 veces lo mismo, vale, pero no me vale. En el caso de Commvault, no estamos utilizando snapshots, estamos utilizando puntos de recuperación. Es decir, estoy haciendo una copia de mis datos que es inmutable y poder hacer X copias de mis datos que serán inmutables, donde yo quiera. Si tengo un problema de corrupción o de ataque de ransomware o similar en producción, eso no significa que no pueda volver hacia atrás, porque tengo distintos puntos para poderme recuperar. Esa es una de las diferencias. Otra de las casuísticas es el tema de los borrados, ¿vale? Las políticas de retención que nos ofrece Office 365 o sus famosas papeleras de reciclaje, pues bueno, pues son unas grandes herramientas para la parte de producción, pero no es un backup, no son puntos de recuperación, no es una estrategia de producción y de protección. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de Exchange que muestro en este gráfico. Cuando un usuario borra un correo o una carpeta pública, eso lo envía a una papelera. Por defecto, en esa papelera de reciclaje, Microsoft da 14 días. ¿Vale? Es decir, que tú, eso que has borrado, dentro de 14 días, vuestro administrador podrá recuperarlo. Una vez, el periodo máximo al que se puede ampliar esto son 30 días. ¿Vale? Es decir, que como máximo podré tenerlo 30 días. A partir de los 30 días, eso que está en la papelera se borra de manera permanente. ¿Ok? Ahora os voy a dar otro ejemplo. Yo tengo el buzón de correo de un usuario y ese usuario pues se jubila y lo tengo que dar de baja. O en el momento que yo doy ese usuario de baja, ¿vale? Lo doy de baja del directorio activo o del directorio de nombres con el que estoy pagando la suscripción y los datos de ese usuario se borran de manera inmediata, de forma permanente. Os voy a dar otro ejemplo muy a la orden del día. Imaginaos que somos una empresa de 100 trabajadores y por un ERTE me quedo o me tengo que quedar solamente con 20 de mis trabajadores, ¿vale? El resto, las 80 cuentas de usuario, si no quiero perder sus datos, si quiero poder tener un cumplimiento normativo, porque si a mí me vienen y me dicen que por norma tengo que tener esos correos de esos usuarios durante 5 años, si yo quiero conservar esos datos, ¿vale? Tengo que conservar las 100 cuentas, no las 20, y además pagar por ellas, ¿vale? Durante esos 5 años. Ese es el problema, ese es el principal problema que hay. Si yo borrara y diera de baja a esos 80 usuarios, durante el tiempo que tengo en el ERTE, todos los datos de esos usuarios se eliminarían hasta que volviera a darlos de alta y tendría datos nuevos, pero no los antiguos. Y eso, como podréis entender, a nivel normativo no está muy bien visto. En el caso del SharePoint Online y del OneDrive, aquí es un poco distinto a la parte de Exchange, porque aquí Microsoft lo que os ofrece son como distintas fases una vez que se borra algún documento. Tiene una fase primera en la cual va a una papelera. Al cabo de esos 14, 30 días
pasa a una segunda fase, o por así decirlo, a una segunda papelera de reciclaje, que para vosotros es totalmente transparente porque eso no lo veríais, ¿vale? Y para Microsoft lo que está haciendo es hacer un tiering de distintas capas de almacenamiento donde está guardando esos datos a destruir, ¿no? Y lo manda a una segunda papelera de reciclaje. Y al final lo que se hace es el borrado permanente. Entre que yo envío un elemento a la papelera y se destruye totalmente, pasan 93 días. Son 93 días desde que borro algo para poder recuperarlo. Bueno, vale. Esto es una herramienta, como os digo, muy buena de protección, o sea, muy buena de productividad, pero no deja de ser un backup. Si aquí a mí se me corrompe un documento, no puedo ir hacia atrás, ¿no? También tenemos, en la parte de SharePoint, tenemos unos servicios de congelar esos datos o preservar datos, ¿vale? Que cuando yo lo mando a esa determinada librería, aquí no existen las fases que os he contado antes de los 93 días. Aquí si yo borro algo, directamente se hace de manera permanente transcurridos 7 días. Por lo tanto, una vez teniendo claro todo esto, pues bueno, pues es necesario que volváis a ver un poco que al final cada uno va a tener su parte de responsabilidad y que en el propietario, es decir, en ustedes, vais a tener esa responsabilidad de poder administrar, gestionar esos datos, gestión de los usuarios, la gestión de las políticas, referente a la parte de gestión, pero referente a la parte de recuperación, ante un error accidental del administrador, imaginaros que el administrador, por error, da de baja la cuenta del CEO de la compañía y el CEO de la compañía pierde todos sus correos, ¿vale? Eso no es recuperable, ¿vale? Pues bueno, o usuarios maliciosos, el malware o la corrupción de datos, esa responsabilidad es de ustedes, ¿vale? Y que a la hora de intentar recuperar utilizando esas herramientas de Microsoft, cada producto pues tiene sus plazos y tiene sus características como os enseñaba antes, ¿vale? SharePoint, pues 90 días o la parte de los correos, ¿vale? Y cuando borro un correo, como máximo, 30 días hasta que es totalmente irrecuperable, ¿vale? Por dar alguna que otra pincelada, porque decimos, bueno, vale, esto está muy bien, pero esto, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo pueden montar estos servicios? ¿O qué puedo hacer? Porque está claro que tengo una serie de responsabilidades y puedo tener una serie de problemáticas que voy a necesitar solventar con la parte de Combol o cómo me va a poder ayudar, pero ¿qué arquitectura o qué necesito montar y cómo se monta esto? Pues bueno, en Combol tenemos distintos componentes, tenemos distintos servidores, pues como todas las soluciones de gestión y protección de la información y de gestión de los datos. Y en Combol tenemos distintos servidores, uno de ellos es el Comserve, que es el servidor principal, el maestro de operaciones, el que gestiona toda la plataforma, ¿vale? Que es este que os pongo aquí. Tenemos los servidores Media Agents, que son los servidores que van a mover los datos y que van a guardar los datos en el almacenamiento. Y estos servidores podrán ser servidores que estén en local o que estén en la propia nube, como vosotros queráis, o una mezcla de ambos, ¿vale? Y podrán almacenar los datos en un almacenamiento local, en un almacenamiento en la nube, en donde sea, ¿vale? Tenemos también un componente que son los servidores de indexación y de búsqueda. Estos componentes o estos servidores de indexación y de búsqueda, básicamente lo que están dando es una indexación avanzada a nivel a muy bajo nivel para poder incluso ayudaros a buscar datos muy sensibles como puedan ser DNIs o distintos patrones hasta en documentos escaneados que estén adjuntos en un correo. Funciona evidentemente con toda la suite completa, OneDrive, SharePoint, Teams, correo, todo, ¿vale? Y lo que nos permite es, pues eso, que os ayude a hacer ese tipo de búsquedas para problemas o necesidades legales o de negocio. Y tenemos nuestros nodos de acceso. Nuestros nodos de acceso, o que podemos llamar proxy, básicamente son los que van a hacer esos gets y esos puts de los datos desde y hacia Office 365.
Nosotros vamos a hablar con cada una de las aplicaciones de Office 365 de manera nativa. Somos un producto que somos totalmente agnósticos del hardware que ponéis debajo aquí, ya sea físico o virtual, y de la nube con la que hablemos. Nos integramos con muchísimas nubes de manera nativa. ¿Vale? Hablamos con ellos de manera nativa. Y con las aplicaciones que están en la nube también hablamos de manera nativa, en su idioma, con su protocolo. En el caso de SharePoint con CSOM, a través de HTTPS, o con Exchange con EWS, a través de HTTPS, o con OneDrive, por ejemplo, a través del protocolo Graph por HTTPS. Siempre utilizamos esa comunicación. En este caso, estos nodos de acceso son los que hablan ese idioma con estas aplicaciones SaaS, que en este caso ofrece, por ejemplo, Microsoft. Un ejemplo de despliegues. Pues bueno, un ejemplo de despliegues, imaginaros que yo tengo toda mi infraestructura montada en mi data center, y cuando digo mi infraestructura me refiero a mi infraestructura de producción, que podrán ser pues, lo típico de siempre, pero me voy a centrar solamente en estos que tienen el circulito rojo, ¿vale? Que son los componentes de Commvault, ¿vale? Y monto toda mi infraestructura de backup en on-premise. Evidentemente, el servicio de Office 365 está fuera, está en la nube de Office 365. Pues bueno, pues he montado toda mi infraestructura de backup en on-premise. Como podéis ver, entre los distintos componentes de Commvault, el tráfico es a través de comunicaciones de Commvault, que son comunicaciones que están securizadas, ¿vale? Es tráfico interno entre ellos. Y con Office 365 nos comunicaremos pues, a través de HTTPS, ¿vale? Y con el servicio de journaling de correo, pues también irá también encapsulado a través de HTTPS. Esto montando toda mi arquitectura en local. Si lo montamos y vemos un modelo de arquitectura híbrida, pues aquí en este caso pues he montado parte de mis componentes en, por ejemplo, un hiperescalar como puede ser Azure, y tengo mi servicio de Office 365. La nube de Office 365 y la nube de Azure son distintas nubes, aunque son de Microsoft, ¿vale? Y bueno, pues tengo aquí mi parte de infraestructura en la nube, mi parte de infraestructura donde estoy guardando las copias, pues la primera copia en Azure y una segunda copia, por ejemplo, en local, por temas normativos o por lo que sea. O podría ser, pues ya os digo, pues en distintas nubes, distintas regiones, de los hiperescalares, se puede montar el modelo que se quiera, ¿vale? O, pues otro ejemplo más, pues montándolo todo en un hiperescalar. Pues tengo toda mi infraestructura de producción de on-site hace también backup en mi infraestructura de producción de backup, que está toda 100% en un hiperescalar, como es en este caso Azure, y mi sistema de producción de Office 365 también está haciendo backup en esta infraestructura de backup que tengo 100% en la nube. ¿Vale? Estos son 3 ejemplos, y otro de los ejemplos, otra de las opciones que también tenéis, como os he dicho, puede ser en on-premise, en un modelo híbrido o en un modelo de 100% en un hiperescalar. Pues otro de los modelos, sería ofreciéndolo todo como un servicio, como un todo en uno, y es algo que os ofrecen y que os comentarán próximamente nuestros compañeros de Brain to Store, y es un servicio todo en uno. Básicamente lo que se están creando es lo que se están ofreciendo es una solución totalmente a medida para cada uno de vosotros, en un formato de pago por uso mensual, y en la que no se están ofreciendo solamente este VAS, ¿vale? El poder que es el backup como un servicio, o la infraestructura donde pongáis vuestros servidores como un servicio. Os están ofreciendo un todo en uno, como decía, un servicio en el que os van a poner todo en marcha, os van a ayudar con esa ingesta de los datos inicial. Es un servicio 100% gestionado, para que no tengáis que preocuparos, y también es un servicio de monitorización proactiva, ¿vale? Para que podáis coger y os puedan ayudar y que y podáis estar tranquilos, básicamente, ¿no? Montar todo esto
os he contado que había una serie de servidores, había una serie de roles que se podrían hacer, pero también todo esto se podría montar en un único servidor, ¿vale? Para que no os quedéis con la idea de que hay que montar un montón de cosas, un montón de servidores, un montón de arquitectura. No. Todo esto para entornos y en despliegues pequeños, que sean menos de 200 usuarios, todo esto siempre puede montarse en un único servidor que dé servicio a todo, ¿vale? Para proteger la suite de Office 365. Por lo tanto, no es un despliegue complicado, ¿vale? Y ahora podréis decir, vale, esto me gusta, muy bien. Me has convencido, Juan, me gusta, me parece bien. Esto también me gusta bastante, pero ¿y por qué tendría que elegir Commvault? ¿Por qué no tendría que elegir cualquier otro tipo de solución que exista en el mercado? Bueno, pues porque con Commvault lo que vamos a ofreceros es una gestión completa de vuestros datos de manera 360. Va a ayudaros a poder mover los datos hacia y desde la nube, ¿vale? Si el día de mañana queréis tener vuestros datos o la copia de vuestros datos en vez de en local, queréis tenerla, por ejemplo, en Amazon, en un almacenamiento de Amazon, podéis moverlo. Vamos a ayudaros a desbloquear ese candado que os ofrecen los hiperescalares. Vamos a aportaros el que podéis proteger todos vuestros activos, ya sean locales o sean en la propia nube, ante corrupciones, ante la eliminación, ante ataques, ante errores. ¿Vale? Vamos a ayudaros a poder archivar datos para poder acelerar esas migraciones y cumplir esas políticas de retención y destrucción de los datos. Imaginaos que tenemos un entorno local y queremos irnos al servicio de Office 365. Pues si con Commvault podemos ayudaros a hacer un archivado previo de los datos y mover única y exclusivamente el dato productivo y el resto dejarlo congelado para cumplir normativa, os ayudaremos a acelerar esa migración. Y como os adelantaba, pues bueno, pues vamos a poder cumplir también con todas esas normativas de regulación, ayudándoos en que podáis hacer búsquedas, podáis hacer descubrimiento de datos sensibles, catalogación de esos datos y gobernar todo ese flujo de vida de ese dato, ¿vale? Todo de una manera integrada y con una misma herramienta. ¿Y por qué más debería de poder elegir o debería de conseguir o de elegir Commvault? Pues porque además es muy fácil de administrar. Imaginaos que vosotros queréis ser vosotros los que administráis esta solución. Pues bueno, pues además es muy fácil de administrar. Tenemos aquí nuestra solución. Os estoy enseñando una captura de pantalla de la consola de administración de Commvault, que es una consola que lleva inteligencia artificial, que lleva machine learning, que está en HTML5 y que además es muy fácil y muy intuitiva. Soluciones, Office 365, he seleccionado un buzón del usuario y le voy a dar aquí para poder coger y ver la estructura de ese buzón de ese usuario, poder recuperar algún elemento o a la hora de poderlo configurar, pues bueno, pues ya he terminado de instalar y le doy a configurar Office 365. Como veis es muy sencillo, ¿vale? La parte de Exchange. La parte de OneDrive no es menos. Pues me he ido al OneDrive de un usuario, he visto su estructura de cómo es el OneDrive y voy a seleccionar cómo quiero restaurarle datos. Y en la parte de SharePoint, pues 3/4 parte de lo mismo. Tengo mis sites, tengo la estructura para poder recuperar lo que sea a nivel granular en alguno de los sites y mis distintas opciones, ¿no? De sobreescribir o no. Y bueno, y además de todo esto, además de que os ayudamos a proteger, archivar, cumplir, de que es sencillo, de que vamos a ayudar a cumplir todos esos retos que tenéis referentes a la responsabilidad y a poder estar tranquilos, tenemos muchas otras razones más, ¿vale? Como es que somos mucho más que un correo electrónico, ¿vale? No somos un único producto para solo Exchange, no. Nosotros podemos ayudaros a proteger, pues bueno, pues toda la suite completa de Office 365 con todos los datos del buzón, los contactos, es decir, no solo los correos, sino también los contactos, los elementos del calendario, los chats, los eliminados, ¿vale? Podemos ayudar a proteger y a gestionar toda la suite completa con una única licencia. Point, OneDrive, Project, Teams, todo, ¿vale? Tenemos una única interfaz, ¿vale? No tenemos
más productos para gestionar esto. Es una única interfaz de donde puedo gestionar, ya tenga mi Office o esta suite en local, o mañana lo tenga en la nube o en un formato híbrido, o todo 100% en la nube. Nos va a dar igual, ¿vale? Somos totalmente flexibles de donde queréis dejar ese tipo de copia de los datos, donde vosotros elijáis, y el número de copias que vosotros necesitéis. Y adicionalmente, pues bueno, pues vamos a ayudar, como he ido diciendo durante toda la presentación, a ese cumplimiento normativo y ayudaros a gestionar y administrar esos esfuerzos que se necesitan a la hora de descubrir posibles riesgos de datos confidenciales que no cumplan determinadas políticas, por ejemplo, en esta parte del correo electrónico o de OneDrive, ¿no? En resumen, y ya por concluir esta presentación, pues bueno, pues os vamos a dar una solución que os ayude a realizar esos backups de manera segura de vuestros datos, de todo el entorno de Office 365, manteniendo el acceso a ese correo electrónico. Vamos a ayudar a poder vamos a ayudar a evitar esa pérdida de los datos, ¿vale? Recuperándolos de manera rápida, en tiempo y forma, con toda la granularidad, porque evidentemente poder hacer backups de manera segura no valen para nada si no puedo realizar una recuperación rápida y eficiente, y a toda la parte de cumplimiento normativo. Y nada más por mi parte, simplemente repetirme y daros las gracias de nuevo por haberme aguantado este ratito, y si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta, pues bueno, estaré luego ahora al final a vuestra disposición para poder contestarlas. Paso el testigo de nuevo a Jordi, ¿no? A Jordi o a Marisa. Sí, Juan, soy Jordi. Vale. Bueno, si te parece, podrías dejar la presentación, ¿vale? Por si tuviéramos que atender alguna de las consultas, ¿vale? Bueno, buen día a todos, buenos días a todos. En primer lugar, como decía Marisa, pues gracias por acompañarnos en esta segunda sesión que hemos montado, ¿vale? Y ahora, pues bueno, yo os quería dar paso realmente a que tuvierais la oportunidad de hacer cualquier tipo de consulta, ¿vale? Que haya surgido tras la explicación que nos ha hecho Juan acerca de lo que es, bueno, la protección y las problemáticas que hay en los entornos de Office 365, ¿vale? Antes de nada, es decir, bueno, explicaros también o deciros que en este tipo de solución, ¿vale? Es decir, pues tenemos la capacidad de poder hacer una demo personalizada atendiendo un poco a lo que en vuestro caso pueda ser la inquietud principal o aquello que os preocupe, ¿vale? Para en esa protección de datos, ¿vale? Bien sea exclusivamente en el entorno de 365 o en algún otro entorno. Porque, como decía Juan, aquí lo que interesa realmente es que no únicamente podemos cubrir el entorno que se ha tratado hoy, sino que podemos darle una visión o una gestión global, que es lo que en muchos casos se busca, a todo vuestro entorno de datos, el on-premise, el que tengáis en el cloud, los diferentes entornos de aplicación, etcétera, ¿vale? Entonces ahí, sentidos libres para pedirnos realmente lo que puede ser una demo personalizada, ¿de acuerdo? Espero que ahora, o sea, os soltéis un poco con las preguntas. Hemos recibido alguna, ¿vale? La primera que nos habéis consultado algunos es acerca de si se podrá disponer de la presentación. Sí, luego Marisa, cuando haga el cierre, ¿vale? Ahora en breve os explicará que os hará llegar, pues, bueno, un mail con alguna información y agradecimiento, y ahí, os podremos de alguna manera anexar la presentación o bien daros paso a que nos solicitéis a aquellos que estéis interesados de disponer de la presentación que nos ha hecho Juan hoy, ¿vale? Entonces, sin problemas, podéis contar con ello, ¿vale? Si le queréis echar un vistazo más a fondo, lo queréis presentar internamente en vuestra compañía, ¿vale? Tenemos aquí otra solución, hay otra consulta, ¿vale? Jerome nos pregunta si tenemos la solución de Complete Backup Recovery por capacidad. ¿Cómo se licencia para Microsoft Office 365? ¿Es un modo adicional? Y ahí doy la palabra a Juan si quieres entrar. Gracias, Jordi. A ver, Office 365 se licencia igual que para Microsoft, o sea, para Commvault se licencia igual que Microsoft, es decir, se licencia por usuario. No hay una opción de licenciamiento por tera, ni hay una opción de licenciamiento en packs, ni nada similar. Es licencia por usuario.
En Commvault tenemos un tipo de licencia que se llaman licencias para Cloud Apps, es decir, aplicaciones cloud que han nacido directamente en esa nube y que son SaaS. Con Commvault lo que licenciamos es un usuario. Licenciamos las Cloud Apps de ese usuario. ¿Esto qué quiere decir? Commvault no solamente tiene soporte de Office 365 como una aplicación SaaS, tiene soporte de la suite de Google, es decir, de la G Suite, tiene soporte de aplicaciones SaaS, como por ejemplo podría ser el Salesforce en la nube, ¿vale? Y nosotros lo que licenciamos es el usuario. Cuando licenciamos ese usuario, lo que le estamos dando acceso es, o lo que le estamos licenciando es todas las aplicaciones que Commvault soporta como Cloud Apps, están licenciadas para ese usuario. Dicho esto, y con un ejemplo, para que sea más entendible y más fácil, imaginaros, el usuario ahora mismo tiene la suite de Google, ¿vale? Imaginaros que tiene la suite de Google, tiene su correo en Google y quiere afrontar o está afrontando un cambio de pasar todos los datos o toda su suite de correo corporativo y del Drive a Microsoft, ¿vale? Son distintas nubes, son distintos sistemas y a nivel de Commvault el usuario es el mismo, ¿vale? Yo no tengo que licenciar la suite de Google para ese usuario y la suite de Microsoft para ese usuario. En el tiempo que dure esa transición, con esa misma licencia, estoy cubriendo las dos suites. Y si además de ese usuario le quisiera proteger, por ejemplo, el Salesforce, no tengo que volverlo a licenciar. Ya la tiene incluida la licencia, ¿vale? Por lo tanto, a la pregunta de que cómo se licencia Commvault Complete Backup and Recovery para Office 365, en realidad es para las aplicaciones cloud y la respuesta es por usuario. Espero haber contestado vuestras... Sí, yo creo que ha quedado claro. Es decir, tenemos que adquirir de forma paralela, ¿vale? Es decir, tantos usuarios como quieran realmente verse protegidos para sus aplicaciones cloud. Interesante también lo que es el apunte que has hecho, es decir, que no únicamente hablamos en ese paquete o en ese usuario de 365, sino que también hay temas que también en algunas empresas están presentes, como temas de Salesforce, Google Cloud, etcétera, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, os podemos enviar información. Yo creo que Marisa, como decía, os enviará información y veréis un poco todo lo que está comprendido dentro de cada uno de estos usuarios, como licencia aparte, ¿vale? También os podemos dar la visión, ¿vale? En este caso, como integrador y que manejamos también la visión de diversas soluciones, de que nos ha sorprendido bastante positivamente la aproximación que ha hecho Commvault a nivel del pricing, ¿vale? Y realmente encontramos que es de las soluciones más competitivas en precio, ¿vale? Para cubrir los entornos de protección y de gestión de datos de forma avanzada en entornos de 365, ¿vale? Comparativamente con alguna otra solución, la verdad es que, bueno, suele posicionarse como la más competitiva en precio, ¿de acuerdo? Bien, estamos esperando a ver si hay alguna consulta más. Bueno, avanzaros un poco también aprovechando una cosa que ha comentado Juan, ¿vale? Y es que como opciones de repositorio para cubrir lo que es la protección de datos, ¿vale? Pues había bastante flexibilidad, ¿vale? Porque podíamos ir a una solución on-premise con nuestro propio disco, ¿vale? Y también podíamos ir a una solución 100% directa, como puede ser un hiperescalar y contratar espacio en uno de los players de cloud grandes. Y también como otra opción, ¿vale? Pues la que sería una intermedia de bastante más valor en formato cloud, como la que estamos ofreciendo desde el producto de Bash B2 Cloud, que gestionamos directamente desde Evento Store, ¿vale? Y en este sentido, avanzaros que posiblemente durante el mes de abril, no sé si de la próxima semana o la otra, ¿vale? Pues propondremos un seminario o un webinar en este caso, ¿vale? Donde trataremos de forma más profunda esta solución, que algunos de vosotros ya conocéis, pero quizás a otros os suena o no conocéis tan a fondo, ¿vale? A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí? Vale, sí, pasaremos la lista, como os decía, ¿vale? De las aplicaciones que están comprendidas en lo que es la parte de aplicaciones cloud comprendidas en portal, ¿vale? Tenemos aquí otra pregunta. Sí, nos preguntan clientes que ya tengan, que dispongan de una infraestructura de Commvault, ¿cómo de complicado es añadir en toda su infraestructura de gestión
este nuevo módulo para cubrir este mundo de, en este caso, de 365. Clientes que ya tengan... Sí. Sí, de alguna manera es decir, lo que nos plantean es decir, bueno, yo ya tengo Commvault, yo ya tengo montado, estoy gestionando la copia o la protección de datos, archivo, etcétera, de diversos entornos ya que quizás sean on-premise, alguno que pueda tener también en el cloud, y ahora me planteo que quiero integrar o añadir la parte de 365. ¿Qué supone esto a nivel de complejidad? ¿Qué ventajas tiene ya? Si yo ya tengo mi infraestructura. Si tú ya tienes tu infraestructura, Sí, a ver, si ya tienes tu infraestructura, la recomendación para añadir este servicio, dependiendo de cómo sea el scope del proyecto a abordar, o sea, no es lo mismo hacer backup de 10 usuarios de correo que hacer backup y que ahora voy a meter el backup de los 12.000 cuentas de usuario de mi empresa. Es distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se vería cuáles son las mejores, viendo la arquitectura de la que ya dispone el cliente, se vería y se analizaría en esa fase de análisis y diseño cuáles son los requerimientos de arquitectura, si se pueden afrontar con la arquitectura que ya tenemos o es necesario adquirir arquitectura adicional, ¿vale? Eso a nivel de servidores, ¿vale? De servidores media agents y evidentemente de almacenamiento para guardar los backups se necesitará. Y a nivel de complejidad, ninguna. Es meterle una licencia que se tarda 30 segundos y configurar lo que es la cadena de conexión contra el directorio activo de Office 365 con un usuario y descubrir qué cuentas son las que vamos a querer proteger. Es relativamente sencillo. Lleva más trabajo analizar esa fase de análisis y diseño que la de deployment, ¿vale? Para ver que todo se cumpla y que pueda dar esos requerimientos. O sea, resumiendo de alguna manera, es decir, aprovechamos totalmente la experiencia y la gestión y nuestro ComServe, que para que los que tienen Commvault pues ya se familiarizarán con esta nomenclatura, que es decir, aprovechar la parte de servidor, etcétera, y únicamente habrá que añadir las piezas que sean requeridas para hacer un tratamiento específico para el 365, como puede ser quizás en la parte del proxy o la parte del content index, si hay alguna cosa específica. O algún media agent adicional si se necesita, y más almacenamiento, pero al final la consola seguirá siendo exactamente la misma. Perfecto. Pues yo creo que queda esto aclarado. ¿Vale? De forma más específica, nos consultan que si esto para un cliente ya existente que ya tiene también su infraestructura en Commvault, si hay alguna versión mínima, si se requiere algún upgrade para poder integrar estas nuevas licencias para tratar el entorno de 365. Es una pregunta muy concreta, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy concreta. Habría que ver qué modelo de licenciamiento y qué versión tiene de Commvault, y ya no solo de Commvault a nivel de software de backup, sino a nivel de modelo de licenciamiento que tiene, ¿no? Cómo se integra una cosa y otra. Eso es algo que hacemos casi todos los días desde mi departamento, desde la parte de preventa, o sea que no es nada difícil. De ver, se puede ver y se puede trabajar a nivel con el fabricante. A nivel de versiones soportadas, esto es una funcionalidad que está especificada para la versión 11 de Commvault, ¿vale? Evidentemente, el soporte de Office 365 salió con la versión 11 de Commvault hace un par de años, ahora 2, 3 años a lo sumo, y versiones anteriores de Commvault no tienen soporte, actualmente están sin soporte del fabricante, ya tuvieron su end of life y su end of support. Entonces, a la respuesta de qué versión se necesita, pues yo os aconsejo que todas las personas que tengáis Commvault estéis siempre en la última versión y a ser posible últimos Service Packs, ¿vale? Que actualmente es versión 11 Service Pack 19, ¿vale? O la 11.19, como se llama ahora. Y para poder implementar este servicio, pues con que tengáis la versión 11, entiendo que sería más que suficiente. Habría que revisar cuáles son las release notes de cuál es la versión mínima para implementar este servicio. Pero como os digo, es algo que se debe de ver con el identificador de cada entorno, con el modelo de licenciamiento que tiene cada entorno y con la versión que tiene cada entorno, con repos de licenciamiento, etcétera. ¿Vale?
No sé si os he contestado, he sido un poco difuso. Sí, pero... hemos entendido que de alguna manera pues evidentemente hay unos mínimos requerimientos, pero que si mínimamente está actualizada posiblemente ya sea posible, pero bueno, que hay que mirar un poco la matriz de compatibilidad para que realmente estemos en la versión adecuada. ¿De acuerdo? Exacto. Vale, y luego nos vuelven a preguntar si hay algún licenciamiento extra. Bueno, yo creo que esto ya se ha respondido antes, es decir, toda la parte de aplicaciones cloud, donde estaría la parte de Office 365, que en este caso hemos visto, sí requiere un licenciamiento adicional que va por usuario, como ha explicado Juan, y que es independiente de que tengamos licenciamiento por teras o por algún tipo de módulos, ¿vale? Con el nuevo licenciamiento que hay desde hace 1 año y medio aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto es aparte, es extra, ¿vale? No sé si hay alguna consulta más, alguien que quiera lanzar alguna otra duda. Bueno, en cualquier caso, bueno, nos conocéis a todos como equipo, ¿vale? En Brain2 Store, ¿vale? Sabéis que tenéis línea directa para hacer cualquier tipo de consulta y recuerdo otra vez que no hay ningún problema en poder montar una sesión específica con una demo en vivo si queremos entrar ya al detalle de ciertas cosas muy concretas, ¿vale? Para cada uno de los entornos de copia y de gestión. Y ahí, bueno, pues realmente os lanzamos ese ofrecimiento, ¿de acuerdo? Sin más, daros las gracias de nuevo. Esperamos todo el equipo de Brain2Store que vosotros directamente en vuestro entorno más directo os encontréis bien en toda esta situación que estamos viviendo. Y muchas gracias por estar aquí. Doy paso a Marisa, que cerrará un poco el seminario y os comentará un par de cosillas de cierre y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Para finalizar este evento, básicamente lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia. Os enviaremos un mail de agradecimiento en el cual encontraréis el datasheet y la presentación, si os interesa, que nos ha ofrecido Juan. Y además los amigos de Commvault os van a premiar vuestra fidelidad y vuestra asistencia con una tarjeta de regalo que os haré llegar en este correo. Bueno, ya veis cuál es el universo de Brain y como veis en esta imagen, estamos aquí para arrojar luz y para ayudaros en cualquier cosa que podáis necesitar. Por lo cual damos por finalizado este seminario y muchísimas gracias y mucha salud para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias.